Recordamos que los comentarios en el bloque anterior de Oscar Abuderaimi provocaron cierta conmoción acá, y nuestros dos invitados que vinieron a hablar del cooperativismo se quieren trenzar en la misma discusión. Entonces yo le digo, primero mantengamos la pregunta. Yo tenía pensado mezclarlos en un debate a medida que se caliente el debate de cada una de las especialidades. Salió solo, pero en principio contestar la pregunta que yo te había hecho, Marcelo. Sí, por cierto que hay antecedentes y hay unidades muy importantes, tanto americanas como internacionales. Y aprovecho para decir que se va a celebrar en pocos días más la asamblea anual de la Alianza Cooperativa Internacional, y tenemos una noticia estupenda porque muy probablemente sea un argentino de Cooperar el que asuma la presidencia de la Alianza Internacional Cooperativa. Es un cargo importantísimo, a juzgar por los números que acabo de dar. Ser presidente de una entidad semejante realmente tiene peso, tiene representación también en Naciones Unidas. En fin, hay muchas Te hago una pregunta histórica. ¿El movimiento cooperativo tuvo alguna relación con la Segunda Internacional, con la Tercera Internacional? No, comenzó en Inglaterra exactamente en 1844 en la comuna de Rochdale, en la cual se hizo la primera cooperativa en el mundo, organizada modernamente me refiero, y estaba constituido por 26 hombres y una mujer. Rol curioso el de esa señora, cuyo nombre es Anne Tweedale. Bueno, tal vez los 26 otros no lo sé, pero bueno, la señora sí. Seguramente no podemos entrevistar a nadie, pero es muy probable que esa mujer se haya sentido muy felizmente complacida por nosotros varones, ¿viste? Ignoro eso. Por eso no lo podemos saber. Yo he leído el libro de los pioneros de la Rochdale, así se dice, hace 30 años lo leí, pero no decía nada de devaneos sexuales que pudiera haber en esa cooperativa. Porque la cooperativa se llamaba Los Probos Pioneros de Rochdale. ¿Y estaba vinculada a alguna confesión protestante? Sí, seguramente. Las cooperativas procuran dejar de lado el tema confesional para no generar disidencias, diferencias. Pero seguramente Inglaterra en ese entonces no tenía demasiadas alternativas religiosas, estaba bastante centralizado. Solamente el anglicanismo, porque los protestantes habían sido evacuados hacia Estados Unidos. Sí, a partir de la buena idea de Enrique VIII de generar su propia religión, cortando con el Vaticano, y eso tal vez así. Bueno, Enrique VIII no solamente cortó con el Vaticano, cortó la cabeza de sus esposas, la gran mayoría. No se puede decir que sea un método ineficaz de terminar con la interna de matrimonio. Un poco duro fue, pero... Tal vez habría que preguntarle aquí al amigo psicólogo si no ha sido un acto fallido mío, de decir cortó con el Vaticano. Cortó varias cosas. Cortó con el Vaticano. De todas formas le sirvió a Inglaterra para proyectarse como una potencia desprovista de toda su subordinación y sumisión como tenían todos al Vaticano. Es más, en la Iglesia Anglicana quedó completamente subordinado al Estado británico. Es que el jefe es el rey, así que el rey es el papa de la Iglesia, así que evidentemente eso le sirvió enormemente. Pero se hizo en Inglaterra esa primera cooperativa. También había antecedentes, porque la famosa Utopía, el libro es tan célebre, también marcaba una suerte de cooperativismo, un trabajo en común y demás, lo de Tomás Moro, marca una suerte de cooperativismo en esa utopía. Esa utopía tenía como característica que nadie era dueño, pues todos eran dueños, nadie en particular, pero todos en general, y eso es tal vez el germen de todo eso. Se hizo en Rochdale por razones directamente por el tema de la lana, había mucha explotación y demás, y se juntaron y bueno, lo lograron. El rol de la señora, esa única que estaba ahí, no sé si era satisfecha debidamente, o los 26, no se sabe muy bien, pero sí... Los 26 a la vez difícil. Lo que sí se sabe es que el único nombre que se recuerda es de ella. Los otros 26 nadie los conoce demasiado. Sí, era Anna Tweedale, que evidentemente trabajó muchísimo en esto, así que merece el reconocimiento, y en Inglaterra, por cierto, hasta tiene calles y demás por la importancia de su tarea. Una pionera del feminismo, sin duda alguna. En ese entonces, formar parte de una cooperativa de
Bueno, el movimiento feminista ya existía muy embrionariamente. El primer antecedente que yo recuerdo del feminismo es un libro de una mujer que no recuerdo el nombre, que se escribió durante los tiempos de la Convención Girondina en Francia, reivindicando los derechos de la mujer. 1793, 1794, primer libro que exalta al feminismo. Y de ahí vino el germen, porque en la década del 40 en Gran Bretaña es la lucha de los cartistas por el derecho a voto. Entonces también había mujeres que, porque el derecho a voto solamente para los varones, también tenemos nosotras derecho a lucha. Nosotros tuvimos aquí también nuestra guerrera de la independencia, Juana Zurduy. Una de las cuales ha sido desalojada de la Casa de Gobierno, ahora no sé dónde fue a parar, creo que frente al Correo. No lo sé. No sé dónde fue, pero lo sacaron. Bueno, eso tiene que ver con lo que hace el macrismo, que reemplaza a los próceres de los billetes por guanacos, por ejemplo. Bueno, sí, es así. Y vos fíjate que... Casi es un mensaje, ¿no? No, casi no, es un mensaje, casi no, es un mensaje. Y sin duda que el presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, seguramente tiene en mente el tipo de patriotismo que pregona Macri, sentirse angustiado por la independencia. Él puso prudente distancia entre Cataluña y su persona, largó un proceso de la independencia y se inspiró, para decirlo en palabras argentinas, me borré, como dijo en su momento Casildo Herreras, y se fue a Bélgica, donde ya le han pedido captura internacional. Abuso del tiempo si digo algo con respecto a lo que he dicho. No, yo lo pensaba suscitar el debate entre ustedes, ya que querés hablar, pero muy poquito, es decir, comparto plenamente lo dicho sobre el tema de Malvinas en Argentina. Y además creo que es necesario recordar que escolarmente siempre hablamos de las dos invasiones inglesas, no son dos, son cuatro. Hemos tenido 4 invasiones inglesas, además de la de Belfort y Whitelocke. Cuando toman Malvinas es en 1832-33 es otra invasión, y la del 82 es otra invasión más, 4. Creo que hay motivos más que suficientes para que cuando nos nombran al Reino Unido, a la Ruth de Albión, o como lo querramos llamar, por cierto, se nos ponen los pelos de punta. Bien, pero, sin ninguna duda, pero yo siempre me llama la atención como mucha gente se pone remeras con la bandera británica, como si fuera, qué sé yo, la bandera uruguaya de un país hermano. Y una vez tuve ocasión de hablar con una estudiante, yo soy docente universitario, y estaba con la bandera británica en su remera. Entonces le digo, ¿vos sabés qué significa eso? No sé, no sabía ni siquiera que era la bandera británica. Entonces me pregunta qué significa. Significa la bandera de un imperio que ha invadido, yo no le dije 4, le dije 2, ha invadido 2 veces a nuestro país, que ha suscitado guerras de dominación colonial por todo el mundo, y le dije unas cuantas cosas más, y me dice, ¿y qué quiere que haga? Que me la regalaron, que no la use. Entonces, no, lo que quiero es que seas consciente de lo que estás usando. Después depender a vos si la querés usar o no, pero no se trata de que ignores lo que te estás poniendo, un símbolo de un enemigo histórico de la nación. Y una de cal y otra de arena con respecto a los ingleses. Hay que reconocer que no llegaron a bombardear Buenos Aires, no quisieron hacerlo, motivo por el cual creo que fue Belfort Whitelocke, lo confundo un poco, tuvo un juicio cuando volvió a Londres muy severo. Belfort fue el de la primera invasión. No quiso bombardear Buenos Aires. Los únicos que han bombardeado Buenos Aires son los militares argentinos. En el año 1955 con casi 400 muertos. 16 de junio de 1955. 16 de junio de 1955, y en aviones que había bastantes políticos acompañando el bombardeo, ¿no? Y uno como canciller. También dignatarios, estás hablando de, ¿cómo se llamaba? Sábal Ortiz, no me venía el nombre a la mente. Y durante mucho tiempo, recordarán ustedes, en el Ministerio de Acción Social o de Desarrollo Militar Social en aquel entonces, se mantuvieron los balazos que había en los mármoles de los Gloster Meter, no sé cuáles eran los aviones que bombardearon y ametrallaron. 400 muertos. Y muchísimos heridos. Yo me olvidé el número. Eso los ingleses no lo hicieron. No lo hicieron. Hay muy poquitos minutos para un comentario
en el sentido de lo que aportó el amigo, el doctor. Pero ¿a quién te puede poner una mordaza vos? Hablá, decí lo que quieras. Como él bien dice, dentro de nuestro cerebro nos han metido la idea de dos invasiones inglesas. La primera invasión inglesa es en 1763. La primera invasión a Malvinas es en 1765. Las dos son repelidas por las Fuerzas Armadas españolas. Luego viene 1806, 1807. En realidad, la usurpación de Malvinas la hace Estados Unidos bombardeando Malvinas en 1831. Ahí empieza la asociación entre Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1831, Norteamérica bombardea y luego le dice a Gran Bretaña, ocupaos. 1831. La enorme invasión a Buenos Aires es en lo que llamamos la Guerra del Paraná, con el bloqueo de Montevideo, la batalla, la vuelta, la invasión enorme que es anglo-francesa, es enorme. Para que sigan. Luego de eso viene el rey Jorge allá por 1840 y pico, después de la Guerra del Paraná, dicta una cosa que ellos llaman cartas credenciales, una especie de orden del rey. El rey dice, toda la Patagonia argentina, chilena es británica. Esa orden del rey es discutida por los gobiernos argentinos chilenos y cesa. Y luego siguen un montón de órdenes preparatorias, militares, políticas, hasta llegar a Malvinas. El concepto geopolítico que él está sugiriendo, para mí es importantísimo, es que nosotros dentro de nuestra identidad no tenemos suficientemente claro que desde hace 200 y pico de años ellos hacen una operación militar, una política, una militar, porque es lógica imperial seguir las guerras durante siglos y es lógica de país colonizado creer que nos atacaron ayer. Entonces, es lógica imperial mantener, les voy a decir cuál es el primer gran cipayo que ponen ellos a administrar la aduana entre la primera y la segunda invasión inglesa. Joseph Martínez de Oz es la primera persona de confianza que ellos eligen. Entonces ellos son genios en elegir quién va a ser el mejor de sus cipayos. Y ya en aquel entonces eligieron a un Joseph Martínez de Oz. ¿No se llamaba Joseph Alfred? No, Joseph solo. El que inicia las tratativas para la Guerra de Malvinas es José Alfredo en 1976. El que tiene la mejor investigación para probar esto es Rogelio García Lupo, en un libro que se llama... Disculpa, ¿vive Rogelio García Lupo? Murió hace poquito. Hace muy poquito. 2 meses, 3. Sí, este año. Él encontró, Rogelio García Lupe durante la Guerra de Malvinas hizo algo genial, que era... El tipo ya era un gran investigador argentino, pero él investigaba desde Buenos Aires pero publicaba en México, por eso tuvo libertad. En el momento en que vamos a la confrontación de Malvinas, Mario Tesler, un investigador de la primera usurpación, es el tipo que dice, ojo, que en 1820 Estados Unidos, con la doctrina Monroe, dice, quédense tranquilos, nosotros vamos a defender América. La primera traición a la doctrina Monroe es en la invasión a Malvinas en 1831. Entonces Tesler, que es un historiador especializado en geopolítica, cuando se entera de la guerra en Malvinas, que él ya sabe los preparativos de la guerra en Estados Unidos, quien lo unge a Galtieri como el que va a libertar el San Martín, que va a conquistar Malvinas, es Reagan en Estados Unidos. Entonces Mario Tesler, cuando se inicia la guerra, le dice a los argentinos, ojo, no vamos en guerra contra Inglaterra, la guerra no es contra Inglaterra, la guerra es contra Estados Unidos. El diario Clarín le hace un reportaje y el que te dice ese reportaje no salió al aire es Mario Tesler. Entonces, luego vienen los especialistas militares a decirte qué arma puso Estados Unidos, porque sin las armas de Estados Unidos, Inglaterra no puede marchar a Malvinas. Entonces, eso es lo que se discute en las academias militares con los especialistas geopolíticos. Los militares tienen que
un contador tiene que estudiar atentamente los libros, el debe y el haber. Los militares que tienen que estudiar qué armas pone cada uno. Ejemplo práctico. ¿Inglaterra tenía barcos? Sí. No tenía combustible para esa travesía. Combustible lo pone Estados Unidos. Si el combustible lo aporta en la isla Ascensión, que era mitad del camino. Claro, Estados Unidos le aporta la isla como gran puerto de embarque, pero en esa isla le da el combustible. La cifra de combustible, en términos militares, es una cosa importantísima. O sea, si tenés combustible vas a la guerra, no tenés combustible no podés ir a la guerra. Y disculpa, ahí podría haber un rol para una cooperativa para surtir de combustible a un país beligerante. Termino con esto. La aviación de guerra argentina, con sus Mirage y sus A4, frente al Sea Harrier, tenían paridad militar por el tipo de cañones, ametralladoras y misiles. Paridad militar, ¿qué quiere decir? Que en un mano a mano no sabía quién iba a perder. Estados Unidos le aporta un misil de última generación a la aviación británica, se llama Sidewinder, que le permite a todo avión británico, cuando se enfrente a un argentino, gana siempre el británico. Y la tercera arma fundamental, que es, en la guerra las operaciones de inteligencia son claves. Si Argentina prolongaba la pista aérea de Puerto Argentino, los aviones de guerra argentinos, en vez de salir del continente, hubieran salido de Malvinas. El barco que llevaba las planchas para prolongar 200 metros la pista, sale del puerto de Buenos Aires y tiene un accidente en Ushuaia y nunca viaja a Malvinas. Y los pilotos argentinos te van a explicar que los aviones militares argentinos jamás llevaron esas planchas de acero, que eran pocas y livianas. La orden, el pedido, la operación de inteligencia para lograr que la Fuerza Aérea no prolongue la pista es operación militar de la inteligencia norteamericana. Entonces, la otra cosa que estudian muy bien los militares indios es en una guerra, en cuanto vos peleas a ganador y en cuanto tu enemigo te ayuda a pelear en perdedor. Una guerra como un partido de fútbol te tiene que ayudar de manera precisa, con el uso o el no uso de armas precisas. Y termino con lo último. Si Argentina dejaba a su crucero General Belgrano anclado en Malvinas, aunque lo hundieran, y si dejaba a su portaaviones 25 de Mayo, que es el que no entra a la guerra y que luego le vendemos a la India, si Argentina deja el crucero General Belgrano, la flota tampoco puede llegar. Entonces, la decisión estratégica de tu arma de guerra militar naval más poderosa, va a empezar la guerra mañana y vos la hacés volver a Buenos Aires, eso se llama operación a perdedor. Bueno, después de las contundentes palabras de Oscar Abudarabini, dejamos una pregunta para que Raúl nos conteste después del corte que vamos a tener musical en este momento. ¿Tu vinculación con el cooperativismo viene del lado de la teoría o tiene que ver con tu experiencia vital, con tu experiencia empírica? No me contestes ahora, después del corte musical contesta.